Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. El anunciante, antes de irme a la pausa, está ya en nuestros estudios Jorge Nieto. Como ustedes saben, él ha sido ministro de Cultura, ha sido ministro de Defensa, es un reconocido analista político, digamos, dimensionando realmente el análisis político. A veces está un poquito disminuido en los medios, pero él lo hace tiempo y tiene esa especialidad, sigue mucho la política. Y ha tenido la gentileza de venir esta mañana para conversar de varios temas que, por cierto, la coyuntura nos está presentando. Señor Nieto, qué gusto saludarlo. Hola, gracias. Gracias por venir a conversar con nosotros. Y llegado puntual. Y ha llegado puntual. Ha llegado puntual. Además, en época de verano, que es donde se viene por lo general de más tráfico que... Está complicado, pero salí temprano. Muchas gracias. Creo que acá está mejor ubicado que la radio, ¿no? Para llegar más rápido, ¿no? Estaba mejor en San Borja. San Borja. Bueno, comencemos hablando sobre, lo que está pasando ahora en general en la política y sobre todo en esto que se le empieza a criticar al gobierno. Voy a dejar un ratito lo que usualmente inicia las conversaciones para analizar el gobierno, que es el empeño y la voluntad política que ha tenido con el tema de la lucha anticorrupción. Pero voy a comenzar más bien con los temas de gestión en el marco de estos desastres naturales que estamos apreciando. Y lo digo porque ahí tuvo usted un papel fundamental cuando se produjo el Niño Costero y digamos que tuvo dos aspectos que quiero traer ahora a la conversación. Uno, ayudó a resolver el problema en la emergencia. Y lo segundo, reeditó políticamente muy rápido, porque recuerdo que el gobierno subió 11 puntos por esa actuación diligente que lideró usted del Ministerio de Defensa en ese momento, ¿no? Y el Ministerio de Defensa. ¿Cómo lo está haciendo el gobierno hoy frente a un asunto que no tiene esa magnitud, pero que sin duda es importante? Bueno, aquello cubrió prácticamente el 45% del territorio nacional, si es que no más, porque había zonas que se fueron dando de a pocos, ¿no? Fue un fenómeno mucho más intenso. Mira, Greto, yo preferiría no hacer el balance del gobierno. Sí. Creo que es el momento de cerrar filas para que el gobierno haga y resuelva del mejor modo posible la emergencia. Lo primero que me parece es importante en estas circunstancias, lo decía entonces, lo digo ahora otra vez, es no politizar la desgracia. Necesitamos fortalecer al gobierno, cohesionar alrededor del gobierno todo lo que se pueda cohesionar. Hay gente en la sociedad civil que está dispuesta a participar, que participa. De hecho, el mundo empresarial tiene distintos tipos de asociaciones dedicadas a esto. Nosotros trabajamos particularmente con una que lo hizo muy bien, Soluciones Empresariales para la Pobreza, que nos apoyó mucho. Pero luego, en la atención de la emergencia, decenas de empresas participaron con nosotros en enfrentar el problema, y de hecho yo hice un acto de reconocimiento en donde le di un certificado de satisfacción a cerca de un centenar de empresas que participaron con nosotros, y al mismo tiempo pues el trabajo que hizo las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que fueron Ministerio, la Policía Nacional, que pusieron todo su empeño. Cohesión. No, de acuerdo, pero digamos, no necesariamente se contrapone el llamado a la cohesión con el tratar de mirar cómo se están haciendo las cosas. Habida cuenta, usted tiene la condición de, por supuesto, mirar a la distancia porque hace análisis, pero le tocó liderar un proceso de respuesta en ese momento. De cara al aprendizaje de lo que sucedió en ese momento, le pido una lectura ahora, es decir, porque solemos repetir los errores y a veces no tomar los aciertos para que, digamos, las cosas mejoren para poblaciones que están siendo vulneradas. Cuando digo cohesión, digo, por ejemplo, no es el momento de las críticas. Y me refiero de las críticas al gobierno, que ya veo a muchos analistas que se relamen los bigotes pensando que de aquí a 2 o 3 meses bajará en las encuestas y tal. A lo mejor es verdad, pero no es el momento. Pero tampoco es el momento de decir los alcaldes y los gobernadores tienen la culpa, porque no hicieron su trabajo de prevención. Eso es verdad. Tenemos muy poca cultura de la prevención, se hace muy poco trabajo, se invierte muy poco en la prevención, pero en su momento habrá que tomar las cuentas y hacer los cambios necesarios para que los alcaldes y las autoridades regionales y nacionales cumplan su rol. Es el momento de cohesionar, de apoyar al que no ha hecho el trabajo adecuado, de poner el hombro para que lo saque de la mejor manera posible de la situación de emergencia, porque finalmente, Glatzer, lo que está en juego son vidas humanas. Hemos perdido ya 11, 12 vidas de personas, algunas de jóvenes, niños muy pequeñitos, lo cual pues es lamentable y hay que fortalecer esa iniciativa, ¿no? Ahora, entonces lo traslado al otro escenario donde se ha generado una cohesión también en lo que el presidente ha llamado la lucha contra la corrupción. Y ahí más bien algunos lo que dicen es
que justamente porque todos estamos en el interés de luchar contra la corrupción, se está haciendo muy complaciente con el gobierno, se le está dejando hacer lo que le parece, pero no estamos viendo otras cosas que no están haciendo del todo bien. Ahí, ¿cuál es su opinión? Ya no digo sobre el tema de los desastres, que efectivamente... Yo creo que en general... ¿Cómo ve el gobierno? En general el gobierno, y no solamente el gobierno, sino yo diría en general nuestra clase política, no está a la altura de su tarea. ¿No? No basta señalar los problemas. ¿Ya? No basta tener la buena voluntad de acometerlos. Hay que tener la calidad y la pertinencia para poder enfrentarlos bien. Me explico. Consejo Nacional de la Magistratura, Junta Nacional por la Justicia. Sí. ¿No? Eso. Ahora es con nombre cambiado. Se aprueba la ley en el Congreso y los que saben salen a decir: está mal esto, está mal esto, está mal esto. Y los que apoyan la promulgación de la ley dicen: sí, pero hay que sacarlo adelante porque esto es peor que nada y entonces ya en el camino corregiremos. ¿De qué está hablando eso? Sí, de una pobre calidad en la elaboración de ese instrumento jurídico. Yo estoy totalmente de acuerdo. Desde el comienzo la propuesta estuvo mal hecha. Desde el gobierno. Y no podemos decir: pues el Congreso es responsable porque el Congreso lo hizo. No podemos decir eso, porque tenemos la responsabilidad de gobernar. El gobierno ha hecho una propuesta, tenía la obligación de que la propuesta sea de la mejor calidad posible. Sí. Y luego tiene que articular con su bancada, que ya no sé cuál es, con las que tenga, e incluso el propio ministro de Justicia tiene que estar operando en el Congreso para garantizar que la calidad del trabajo legislativo, que es competencia del Congreso, pero que es competencia política del gobierno también, tenga la pertinencia necesaria. Claro. Entonces, estamos aprobando y probablemente promulgando una ley que, como ha dicho el día de hoy en una entrevista a un personaje importante del gobierno, pues es lo que sale. O sea, peor es nada. Es lo que sale. Claro. ¿No? O sea, es esa sensación de que tenemos un poco a veces una pobre calidad para enfrentar las tareas que sí se están colocando en la agenda, y esa es una virtud. Ya, por eso digo, entonces, ¿en qué momento es que se está fallando? Porque yo creo que sí es que hay que valorar políticamente que hay voluntad del presidente, primero, plantear los temas, encauzar, por ejemplo, todo el referéndum, pero el segundo paso es el que se está dando mal. Mencionas el referéndum. Sí. El principal problema que tiene la Comisión de Reforma Política es ver cómo deshace uno de los puntos del referéndum, que es la bicameralidad. Y que lo veo bien complicado porque hay una votación altísima de la sociedad peruana que ha dicho: no quiero bicameralidad. No, además después de un referéndum no se puede revisar 2 años después. Pero entonces ¿de qué estamos hablando? Sí. De que no fue pensada suficientemente esa cuestión y que no se operó diligentemente en el asunto. Y el ministro de Justicia y el primer ministro, que son parlamentarios, votaron a favor de la propuesta que luego el gobierno vetó. Y que en un primer momento el gobierno dijo: está muy bien. Ya. ¿Y eso qué le dice entonces? Que el presidente actuó más demagógicamente para ganar una legitimidad y después nos ha llevado a discutir en el marco de lo que la gente ya ha respaldado, que no es lo necesariamente más conveniente. No lo quiero calificar. Pero lo que el resultado nos muestra es que, en todo caso, pues finalmente estamos ante un gobierno que es resultado de las circunstancias de las que nació. Y por tanto, a lo mejor no tenían la preparación suficiente como para acometer, pensar, reflexionar suficientemente ciertos problemas centrales del país. Ahora, pero entonces, ¿cómo se explica el 60% de aprobación del presidente? Porque el presidente está haciendo bien la parte política de su trabajo. O sea, ha logrado, digamos, marcar muy bien la cancha y afirmar su liderazgo y al mismo tiempo colocar en problemas a la bancada mayoritaria, que se había convertido por un comportamiento muchas veces prepotente en un problema para la estabilidad y la gobernabilidad del país. Entonces, pues la sociedad estaba muy enojada, muy harta de ese comportamiento bastante arbitrario, en donde, como por ejemplo ahora, con la discusión que planteaba el anterior entrevistado, Víctor García Toma, que es una persona muy competente, se erigen como Tribunal de Justicia. El Congreso tiene que cumplir la ley, no tiene que evaluar las decisiones de los jueces. Y ahí entonces Vizcarra aparece en ese escenario como el que pone orden en ese sector donde los beligerantes, los bravucones estaban como manejando a su antojo las cosas. Él llega y dice: señores, vamos a poner las cosas en su lugar. Después de 3 meses, digamos, de una transición anodina, bastante precaria. Después de 3 meses de ser Kuczynski, para decirlo en términos reales. O sea, él sí iba a ser el rumbo. O sea, él inició
en un diálogo del fujimorismo pensando que el fujimorismo iba a tratarlo bien solamente porque él llegaba de una manera distinta. Y a los 3 meses pasan cosas y él se da cuenta que dice, no, si así sí, o voy a terminar como Kuczynski. La relación del gobierno de Kuczynski con el Congreso fue bastante más compleja que eso. Por ejemplo, en la emergencia del Niño Costero, Fuerza Popular participó bajo la conducción del gobierno en la atención de la emergencia. Y eso fue una construcción política, no solamente fue el espontáneo de un acto humanitario porque la circunstancia lo meritaba, fue una construcción política. A mí se me consultó varias veces. ¿Puedo ir a repartir víveres, ayuda humanitaria con mis banderas políticas? Yo pude haber dicho no y generar un problema. Yo lo que pregunté es, ¿llevan aceite, llevan agua, llevan frazadas, llevan arroz? Sí, vayan. ¿Quieren llevar banderas? Lleven banderas. Ya, pero digamos, yo estoy de acuerdo con eso, pero el asunto está, eso en ningún momento evitó que sacaran a Saavedra, que buscaran la vacancia, que persiguieran a eso. O sea, lo que quiero decir es un acto muy concreto que efectivamente generó ese consenso por la dimensión del problema, pero la actitud se mantuvo durante todo el tiempo. Pudimos hacer muchas más cosas que en su momento se colocaron en la discusión en el seno del gabinete y en la discusión y comparación con el propio presidente, pero no las hicimos. Sí. No soy yo el que va a hacer la autopsia. No, pero lo que quiero decir es que se optó por una manera que en la práctica resultó no ser la correcta. En algún momento se discutió, por ejemplo, quién debería encabezar ese gabinete que acompañaba al presidente Kuczynski. Alguien que tenía una posibilidad de un manejo político un poco más, de una perspectiva más comprensiva, ¿no es cierto? Coco Nieto, otros que podrían estar ahí, o digamos reforzar esa ala técnica que ya había tenido críticas severas y el presidente optó por eso un tiempo y después ya entró Mercedes Arauz y no le resultó. O sea, fueron malas decisiones que se tomaron, sin duda. No me toca a mí hacer la autopsia porque a mi nombre aparece complicado y no quisiera que en retrospectiva se diga, él quería, no. Pero sí, lo he dicho públicamente, pudimos hacer muchas más cosas de las que hicimos y pudimos tener una estrategia diferente en relación al fujimorismo. Yo no creo necesariamente en la confrontación perpetua. Yo creo que es necesario conducir. Sí. Y se puede conducir también a los adversarios, incluso a los más enconados, y de hecho lo hemos hecho. Creo que ahora es lo que también está fallando un poco. Cada vez que tenemos dificultades, pues exacerbamos la polarización y entonces nos va bien en las encuestas. Pero, ¿y la resolución de los problemas? ¿Y la elaboración de la ley del Consejo Nacional de Justicia? ¿Y la manera en la que atendemos la emergencia? ¿Y la manera en la que empujamos en la reconstrucción? ¿Y la manera en la que definimos el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht? García Toma acaba de hacer una crítica con la que yo estoy completamente de acuerdo. Que el gobierno se daba como las manos en torno a un asunto que debería ser de primer orden. Pero es que en varios dice, aquí son responsables esto, aquí son responsables eso, o sea, hay necesidad... El presidente de la República salió públicamente a decir, eso no me toca decirlo a mí, pero respaldamos a los fiscales, respaldamos a los procuradores. Y hay que respaldar a los fiscales porque están haciendo un buen trabajo, pero no se puede decir... Yo no estoy de acuerdo con que Odebrecht siga trabajando en el Perú, como viene en el acuerdo, porque el presidente tiene al procurador, que es el defensor de los intereses del Estado, sentado en la mesa de negociación. Y el procurador reporta, como lo ha dicho García Toma, que ha sido ministro de Justicia, al ministro de Justicia, que reporta a su vez al presidente. Entonces, tienen responsabilidad directa sobre lo que ahí se acuerde. Sí. Directa. No hay manera de evadirla. Ya, pero por lo tanto la lectura se puede hacer de otro modo también. ¿Qué pasa si lo que viene de Brasil es determinante y la información es tan relevante que nos lleva de manera indubitable a determinar quiénes fueron responsables de estos actos de corrupción? Entonces el presidente de la República va a crecer en las encuestas. Glatzer, tú me conoces perfectamente. Sí. Sabes que yo soy, en materia de lucha contra la corrupción, absolutamente inflexible. Sí, totalmente. Pero creo que ese acuerdo puede ser mejorado, pudo haber sido mejorado. O sea, no podemos tener un acuerdo con una empresa que tiene 4 procesos, si no recuerdo mal, de arbitraje con el Estado, comprometiendo más o menos unos 10.000 millones de dólares, que el Estado peruano eventualmente estaría obligado a pagarle si la empresa gana los arbitrajes. Si gana 1 de 4, estaríamos hablando de 2.000 millones de dólares. En un arbitraje le vamos a pagar a la empresa 10 veces lo que la empresa va a pagar en 15 años. Ya, de acuerdo. Ya, entonces, de acuerdo. O sea, cuando yo me pongo de acuerdo contigo en algo, yo te digo, oye, está bien, pero no me estés, pues me estás fregando mi jardín. Sí. Sal de mi jardín. Sí. Bueno, elemental, ¿no es cierto?
Ya, pero, puede ser... Pero la búsqueda de justicia en estos temas tiene que ver con ese asunto, pero tiene que ver con el otro que es fundamental, y es saber quiénes son los ladrones que nos robaron en alianza con estos corruptos. Y a mí, en términos personales, si uno empieza a evaluar las cosas y pones en la balanza, yo creo que lo que importa ahora es saber quiénes fueron estos, porque ellos también tienen que pagar. Ya sabemos parte de quienes nos robaron. Sí, son pero falta otra parte todavía. Pero escúchame, son los que están firmando el acuerdo de colaboración eficaz y la están liberando bien barata. Lo que te estoy diciendo es, muy bien que se conozca la verdad de todos aquellos que desde el Estado se corrompieron. Sí. Pero los corruptores la están llevando bien barata. 4 proyectos que no necesariamente son los únicos, porque el Ministerio Público está investigando otros. Si se encuentran responsabilidades ahí, van a iniciar caminos de colaboración eficaz también con la propia empresa y negociar caso por caso. Ayer sale un caso que es el caso de la señora Flores Nano. No sé si es verdad, no es verdad. En fin, los jueces investigarán. Ahí hay trazas que hay que mirar con cierta suspicacia. Muy bien. Pero Odebrecht no habló nada de eso. ¿No? ¿Investigas a Odebrecht? Pero espérate, lo que te quiero decir es, se supone que de buena voluntad Odebrecht se sienta a la mesa y te va a contar todo. No, o sea, no te cuenta todo, eso no es... Ahí donde hay algunos elementos que puedan apuntar a una responsabilidad, ellos deciden colaborar. Ellos han dicho, y el acuerdo lo dice claramente, esto no impide que si tú consigues información como la de Lourdes Flores, que apunta a otro caso, se inicia la investigación, vas donde yo quisiera que tengas razón y ojalá que nuestra lucha contra la corrupción no termine siendo el encubrimiento de una de las empresas más corruptoras que ha habido en la historia económica. No, yo también, o sea, digamos, entiendo la preocupación. Y no me parece justo también, para decir completas las cosas, que un sector de la oposición diga, ah, caramba, miren el acuerdo. Ellos aprobaron la ley 3734, que es la que ha aplicado el fiscal, los fiscales y el procurador. Ese es el marco en el cual han... Y en esa ley ellos pusieron un guioncito al final que dice que los fiscales tienen la posibilidad de liberar a una empresa de acuerdo al contrato, al acuerdo de colaboración, de las implicaciones de la ley. ¿Y cuáles eran las implicaciones de la ley? ¿Qué era lo principal? Tanto en el 003 como en esa ley. Crear un fondo de contingencia que garantice que esa empresa pagaría. ¿Qué significa eso hoy día? Tiene un nombre, Chaplia. Es el gran activo que tiene Odebrecht. El más importante. Y no va a proceder conforme a la ley. Lo que hubiera ocurrido si se vendía, como se ha vendido Chaplia, es que el 50% de la ganancia, que eran más o menos 300 millones de dólares, pasaban automáticamente a un fondo de garantía para que el Estado cobrara futuras sanciones a la empresa. Eso no va a ocurrir hoy día. Hoy día lo que va a ocurrir es 200 millones de dólares, 198 a 15 años, por 4 casos. ¿Y qué te garantiza que si más adelante tenemos nosotros un caso descubierto por la información que nos da Odebrecht te pague? ¿Sabes qué te garantiza? Los futuros contratos que Odebrecht tendrá con el Estado. Está en el acuerdo, en lo que se ha conocido públicamente. Sí, pero digamos, eso pese a que... 5% de las ganancias que Odebrecht tenga de futuros contratos con el Estado. O sea, ¿quién va a pagar las futuras sanciones de Odebrecht? Nosotros. Pero con lo que se... Bueno, en fin, digamos, esto es una discusión, pero lo que quería ir es a esto. Los 610 millones que va a pagar Odebrecht no son los únicos, porque la que se ha calculado en esos 4 proyectos son 1.200 millones de reparación. Ellos pagan 610 y los otros 610 la pagan. Yo quisiera, como toda la ciudadanía o la mayoría, saber si Alan García robó, si Susana Villarán robó, si Castañeda robó, si todos esos que estuvieron ahí aliados con la corrupción o probablemente aliados, tienen que pagar y se tiene que saber quiénes son. Yo creo que eso también es importante. La otra discusión yo creo que sí es importante. Pero ojalá que vaya por ahí. Ojalá ahora, que sea como si no trae información y realmente, digamos, han tenido beneficios por nada, ahí sí es... Tú mira, querido Glatzer, tú mira que el jugador que tienes al frente es un jugador muy mañoso. Sí. Entonces, a lo mejor te hizo así y te mostró 4 caritas en la conversación privada diciéndote te voy a dar estas cabecitas, pero a la hora de la hora, pues vamos a ver. Pero pierde sus beneficios en Brasil. Barata no vale eso porque mienta. Ojalá. Digamos, eso creo yo y espero que sea así. Ojalá. Yo lo único que hago es una prevención. Creo que el acuerdo pudo ser mejor. Ahora, y en el caso de... sigo en el presidente Vizcarra. Entonces, ¿qué cosa va a pasar? Porque usted ha dicho, claro, algunos se relamen diciendo le va a ir mal en esto y van a bajar su popularidad. Pero puede que no, y Vizcarra se enganche con otros temas que a la gente también le interese y le guste y pueda mantener eso o subir.
¿Cómo lo ve? Me preocupa poco la popularidad del presidente. Me preocupa, no, pero a mí me preocupa poco la popularidad del presidente. Me preocupa que la gente sea atendida en sus necesidades. Creo que la reconstrucción del norte no está caminando con la celeridad que debe caminar. Creo que, lo he dicho ya, debe ajustarse tuercas. Ahí algo no está caminando, no está funcionando. Ya han habido manifestaciones en Piura y creo que eso tiene que ser enfrentado. Hay problemas sociales en otros países, en otros lugares del país, en otras regiones. Acabo de ver hace 2 días una manifestación de agricultores en el Cusco muy grande. Están preparando un paro regional. Eso se puede complicar. En otras palabras, está muy bien ser popular, pero necesitamos que el gobierno funcione y resuelva los problemas de la gente. Eso es lo principal. Si para eso es necesario invertir un poquito de popularidad, hay que hacerlo. Porque finalmente la legitimidad tiene sentido en la medida en que sirve para servir a la gente. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. ¿A qué le llama usted ajustar tuercas en los otros temas? ¿Cambiar de colaborador? Pues revisar qué está funcionando mal en la relación de la reconstrucción con la gente en Piura. Ya, pero hacer una revisión. ¿Qué está funcionando mal? Pues los contratos van muy lentos, ¿cómo se ajustan tuercas para resolver eso? Cambiar a la gente que está ahí. Yo no sé, porque para eso hay que mirar en concreto qué está pasando. Hay que tener información muy fina. De fuera yo no puedo decir, oiga, mire, tal persona está actuando mal o tal otra. Porque de fuera todos son impresiones. Hay que tener la información y el presidente es la persona más informada del país. Todo presidente es la persona más informada de su país, de modo que él puede y debe tener la información y tomar las decisiones. Estas cosas que han salido en los últimos días y que buscan vincular al presidente con presuntos actos de corrupción, es decir, de haber recibido fondos del Club de la Construcción en el marco de el liderazgo que tenía la campaña de Pedro Pablo Kuczynski o de Peruanos por el Cambio. ¿Es un asunto que le resulta creíble, atendible, grave? Desde que el señor ex fiscal de la Nación dijo que habían 14 casos en el Ministerio Público de investigación del presidente Vizcarra, yo la sensación que tuve es que los motores de la vacancia se habían encendido. Y creo que desde entonces están buscando de una manera o de otra complicarlo en algún asunto de corrupción. Que tiene que ser investigado, tiene que ser investigado. Y tiene que dársele el trato a él que se le da a cualquier otro ciudadano o ciudadana del Perú. Pero que hay un propósito claro de enlodarlo, enredarlo en una situación complicada para eventualmente generar problemas y quizás llegar a la vacancia, me parece que está claro, ¿no? Me parece claro. Además, y a mí me parece que esa coincidencia de que esto salga justo cuando se va a firmar el acuerdo, inclusive lo de Lourdes Flores, pero eso ya se está discutiendo el contenido de los audios y los audios no se sabe de dónde vienen, que es distinto a los NM audios que eran autorizados por un juez en el marco de una investigación. Este ha sido un chuponeo, una grabada subrepticia. Pero inclusive Lourdes Flores, pudiendo tener responsabilidad ahí, también llama la atención que salga ahora. A mí me da la impresión que estamos jugando un poco al ladrón, mirar al presidente, mirar a Lourdes Flores, justo cuando se está yendo a Brasil para recoger información más bien sobre otros. O sea, es evidente que quienes están complicados en la corrupción están operando y están actuando intensamente para poder generar un río revuelto que les permita la ganancia de pescadores corruptos. Eso es evidente, ¿no? Y el gobierno tiene que tenerlo muy claro. Ahora, si está comprometido o no, pues eso lo dirá el fiscal, la investigación que se haga, tal. Tiene que hacerse, ¿no? Y en eso toda autoridad pública tiene que estar sometida permanentemente al escrutinio. Yo no tengo ningún problema y, en fin, que se haga lo que corresponde. Pero que hay motores encendidos buscando generarle problemas y eventualmente la vacancia, yo creo que es así, ¿no? ¿Cuál es la explicación política, señor Jorge Nieto, desde su punto de vista, del por qué la bancada de Peruanos por el Cambio, digamos, duda en ser o no oficialista? Porque el razonamiento pragmático, voy a decir, un presidente popular, la bancada debería buscar acercarse más que alejarse, ¿no? No es lo que pasa en Fuerza Popular, que están en problemas y se podía entender cierto interés de algunos por irse o distanciarse. ¿Qué lo explica desde su punto de vista? Pues seguramente no tienen pues los mismos puntos de vista en relación a muchos problemas, ¿no? Y también es notorio, lo ha dicho uno de sus más destacados representantes, Juan Cheput, es notorio que ha habido una cierta displicencia del gobierno y del primer ministro para tratar a la bancada.
y como dice muy bien Juan Cheput, pues se reúnen cada 2 meses cuando todo está a punto de estallar, hacen la reunión, prometen ser buenos y reunirse cada semana hasta dentro de 2 o 3 meses que hay nueva crisis. Eso nos habla de la dificultad de una estrategia que permita convocar, o sea, tú estás en el gobierno. Ajá. Es tu responsabilidad convocar. Si tienes una bancada, 2 bancadas, 3 bancadas, 4 bancadas, mejor. Pero para eso tienes que construir un vínculo político y generar objetivos, y alrededor de ciertos objetivos, que son los que tú trazas en tu agenda, generas y construyes los consensos de apoyo necesarios en el Congreso y en la sociedad. Claro. Y esa es la tarea política que le toca hacer al gobierno. Claro, pero si tu legitimidad, estoy pensando desde estoy haciendo un razonamiento totalmente pragmático y creo que es el que marca un poco la pauta del presidente. Pero si tu rédito político, tu aprobación, digamos al 60%, más bien radica en que no te vincules con esos políticos porque a ti te han como sacado de ese paquete para pedirte que los sanciones, entonces claro, la aproximación la tratas de administrar pues de una manera distinta, ¿no? Y el resultado, Glatzer, de eso, ¿qué cosa es? Es tu descontento con la ley aprobada sobre el Consejo Nacional de Justicia. Sí, porque ¿qué pasa? Yo cuido mi lugar en las encuestas a costa de la calidad en el gobierno. Bueno, eso está mal. Pues. No, yo estoy de acuerdo que eso está mal. Pero digo, de aquí en lo que le queda a este gobierno, ¿cómo se redefine, cómo se encausa debidamente eso para que no sigamos afectando y no se resuelvan los problemas y el presidente siga manejándose? Esa es la magia de la política. Pues. Por eso te decía, ni creo en el todos somos hermanitos, una palabra que además hoy día tiene connotaciones terribles. Qué pena, ¿no? Porque vamos a ser juntos porque estamos juntos, pensamos lo mismo y vamos a ser aliados, como se decía en una época anterior del gobierno. Ni creo en la confrontación perpetua. La construcción política es precisamente resolver este dilema que tú planteas. ¿Cómo sostengo legitimidad, pero trazo objetivos políticos, genero una agenda y lo hago y lo resuelvo con calidad y con pertinencia? Esa es toda la magia de la política. La correlación política en el Congreso, la nueva, digo, después de que se ha llevado a la práctica del mandato del Tribunal Constitucional con las nuevas bancadas, el debilitamiento del fujimorismo y esto que Velázquez Quespén ha dicho, la ruptura de esta alianza estratégica, ¿pueden favorecer de julio en adelante una relación distinta entre el Ejecutivo y el Congreso? Bueno, de hecho está pasando ya. Ya está pasando. Ya está pasando. ¿Quién lo expresa? Salaverry. Yo creo que lo expresa la situación. No, pero digamos, Salaverry como personaje, saliendo del lado más beligerante del fujimorismo, con una actitud con mucha cercanía al Ejecutivo y manejando las cosas en el Congreso de tal manera que ya sus ex amigos le tienen cierto cuidado, es un dato importante, ¿no? Pero es parte del desplazamiento de la correlación, ¿no es cierto? Y hay un subtexto, un subterráneo que no sabemos qué características tiene. Ajá. Todos dicen, tal es colaborador eficaz, tal otro es colaborador eficaz, tal otro se quiere asimilar como testigo protegido, y nadie sabe quién es quién, también en el Congreso. Sí. ¿No? Entonces también eso está jugando. O sea, digamos que hay topos en todos lados. Pues no lo sé, parece que los subterráneos de la política peruana son muy extensos. Sí, se juega en túneles en la política peruana. Termino preguntándole entonces por la correlación, más bien ya no con el Congreso, sino con las regiones después de las elecciones municipales regionales. ¿Auspicia, digamos, un momento políticamente más viable para resolver el problema de la gente? Porque hay algunos que se asustan, dicen, oye, ahí está pues gente como Aduí, como del otro, que tienen propuesta radical. ¿Eso es bueno o malo? Digo, hay una mirada que generalmente se asusta de que la diversidad, la pluralidad política y social del país se exprese. Eso es el país. Sí, pues. Hay que tomar nota de que eso es el país. El señor Aduiri representa un sector significativo de la sociedad puneña. Ha sido elegido con el 47% y ese es el dato. Con él hay que tratar. ¿Cómo hacerlo? Esa es la magia de la política. ¿Para qué? ¿De qué manera construimos acuerdos? ¿Cuál es la estrategia que hay que trazar? Eso es lo que hay que definir. Esa es la tarea del gobierno. Ahora, pero eso lo ve con optimismo en términos de lo que se puede venir. Estoy pensando ya no en la popularidad del presidente, no en las cifras, sino en la solución a los problemas. ¿Es una buena noticia esa correlación? Por ejemplo, el alcalde de Lima no era el 1, 2 o 3 en la campaña, era el 7º y ganó la elección y tiene determinadas particularidades. Se está vinculando a un trabajo más nacional con el presidente.
el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales es un presidente de un partido político que a su vez ha sido congresista, tiene experiencia y está planteando temas que apuntan a cambios más bien profundos, ¿no es cierto? Y todo. ¿Es positivo o no, digamos, todo ese movimiento? Es positivo que el Perú se sincere en la política y que se exprese toda la pluralidad. Con esa pluralidad expresada hay que construir salidas. Si me preguntas pronóstico mediano plazo, para mí es evidente que hay una gran avenida prácticamente cimentada para una candidatura de extremismo de base étnica. Ni siquiera califico derecha, centro o izquierda. Un extremismo de base étnica. Nosotros, como yo, los marroncitos, ¿no? Frente a la pituquería limeña, los blancos de San Isidro, que son además neoliberales, papá. Ese es no más Cuchí. Ese es en términos, digamos, políticos. Esa es una... Digamos, Cuchí que representaba... Pero no es exactamente el mejor representante. Ya. Pero es un tema aparte del cual podemos hablar después. Aquí tienes una gran avenida cimentada. Y hay otra gran avenida cimentada que está allí, que va a ser un extremismo de base autoritario-religiosa, conservadora, ¿no? Tipo, digamos, una cosa parecida. Que lo ves, y con razón la indignación de la gente, cuando un fiscal mete preso a un policía que mató a un delincuente en un acto de servicio, tiene que ser investigado porque así es la ley, pero lo mete preso, y sin embargo ha muerto un policía a manos de un delincuente y los delincuentes están libres. Los que mataron a ese policía. O sea, algo está muy mal. Eso en Brasil llevó a Bolsonaro. Y eso genera una sensación, una demanda en la gente de mano dura. Quienes piensan que la mano dura es la solución, que vean a Duterte en Filipinas, en donde después de medidas brutalmente drásticas, lo que tenemos es más muertes y más violencia. Y quienes mueren generalmente son jóvenes, pobres, urbanos. Y la solución al tema no se resuelve. Ahora, necesitamos mano firme. Con la ley en la mano, pero mano firme. Pero porque con todas las críticas que se puede hacer, Vizcarra no está como representando ese orden en democracia, porque en justicia y en política ha hecho que la gente por lo menos tenga la sensación que no ha salido por los costados del autoritarismo, pero los ha puesto en su lugar. Bueno, por eso mismo es necesario que el señalar una agenda de problemas y expresar una demanda de la gente se haga también con calidad en la gestión. Sí, no, yo estoy de acuerdo con eso. O sea, pero estaba diciendo, me preguntaba sobre la avenida, digamos, me pusiste la bola de cristal en la mano. Entonces, hay dos avenidas grandes para extremismo, sea un extremismo de base étnica, sea un extremismo de base fundamentalista, ¿no? En el medio hay un ancho espacio no construido, que es el de un centro político un poco más a la derecha, un poco más a la izquierda, pero un centro político, que es lo que necesitamos construir. Cambio con certidumbre. Democracia con justicia social. Y eso tiene que ser... Los eslogans de una campaña. ¿Perdón? Están lanzando los eslogans de una campaña ya. Estoy llenando los objetivos. No, o sea, digo, pero claro. Pero por ahí es que somos un país que tiene enormes oportunidades. Y no los estamos viendo con la calidad política. No, porque sería interesante. Va a entrar a la política. Glatzer, tú sabes que volví desde mi trabajo fuera del país solo a hacer política. Lo he dicho desde que llegué. No, yo sé, pero digo, ahora estoy pensando en la búsqueda y la construcción de ese centro, ¿o no? Bueno, yo estoy comprometido en eso. Estoy haciendo eso. O sea, puede ser que Bonilla sea candidato a la presidencia de la República. Hay gente que me ha planteado el tema y no le voy a rehuir si es que hay las condiciones, porque yo no soy de los que piensa que hay que competir. Bueno, bienvenido a la política. Si uno compite, tiene que competir para ganar, para tener las posibilidades efectivas de ganar. Vamos a ver qué pasa. Bueno, lo importante no es eso. Lo importante, Glatzer, ¿qué cosa es? Es que tengas un cuerpo de gente capaz de comprarse el pleito, de sacar el país adelante y atender a la gente. Y que vea ese país que usted siempre ha dicho que se deja de ver a veces, no sé, y que es fundamental, ¿no? El Perú ha cambiado. Señor Jorge Neto, muchas gracias por venir a nosotros. Muy amable, que vaya muy bien, muy interesante. Gracias.